Hoy los invito a que repasemos lo que significan los arquetipos y cómo funcionan en nosotros. Esto de lo que habla Jung y que entonces los mitos están, que el guerrero, que las diosas, que el dios... ¿De qué se trata y cómo funcionan en todos nosotros? Pues vamos a empezar por el origen. Resulta que hay un señor que se llama Sigmund Freud, existió, ya no existe más. Vamos a hacerlo muy claro y muy sencillo. En el 1800, Sigmund Freud era un neurólogo que recibía muchísimas pacientes que tenían problemas físicos a los cuales no les encontraban ningún tipo de problema realmente neurológico. Por ejemplo, una de sus pacientes no podía, de vez en cuando se le paralizaba el brazo y no lo podía mover y estaba así durante semanas. Le hacían todos los test y no encontraban absolutamente nada que pudiera repercutir neurológicamente en la parálisis del brazo. Tenía otra paciente que le pasaba lo mismo pero en la pierna y pasaba exactamente como que había semanas en que estas mujeres no podían mover el brazo, no podían mover la pierna y después parecía como que por arte de magia empezaban otra vez a tener movilidad. Entonces Freud empezó a cuestionarse como buen investigador que era, porque realmente después de haber estudiado psicoanálisis y de haber estudiado muchísimo Freud en la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, tenía realmente mente de investigador. La mente de investigador es ese tipo de personas que están siempre cuestionándose el porqué de las cosas y quieren ir aún más allá, que todavía no tiene respuesta o que muchas veces tiene respuesta, pero hay un extra que quieren saber y entonces producen una ruptura de paradigma. ¿Qué es lo que hizo Sigmund Freud? ¿En qué sentido? Hasta ese momento se consideraba que la mente era simplemente la conciencia. Nuestro mundo real es lo que vemos. Punto, finito, terminado, ahí quedamos. Pero Freud dice, se hace esta pregunta: ¿por qué estas mujeres de repente no mueven el brazo, no mueven las piernas? Y un día, así porque se le encanta el universo, estas mujeres empiezan otra vez a funcionar normalmente y después otra vez, por la otra cuestión de las estrellas y del universo, dejan de estar funcionando normalmente con su cuerpo y vuelven a la parálisis. La cuestión es que esta investigación los lleva a teorizar que existe el inconsciente, es decir, hay una conciencia de todo lo que nos permite vincularnos con el exterior, pero hay otra parte de nosotros en donde se guardan todas las emociones y toda la energía que nosotros no podemos gestionar, queda guardado como impronta. Una impronta es como una huella digital y queda de una forma que nosotros no entendemos, o sea, no lo podemos vincular, no lo podemos saber. Por eso le llamó inconsciente, porque es una parte que nosotros no logramos tener en nuestra conciencia, no logramos ver realmente, no logramos ver con claridad y no sabemos. ¿De dónde surge esto de la energía que queda guardada? Neurólogo, era neurólogo, por lo tanto estudiaba el cerebro, estudiaba las neuronas y en esa época ya se sabía que las neuronas producían electricidad. Entonces, él decía que ante ciertos eventos que son muy fuertes para el cerebro, se produce una descarga eléctrica tal que el cuerpo después no logra solucionarla, no logra procesarla. A eso se le llama trauma. Si yo, no sé, estoy conduciendo tranquilamente, se me cruza uno de estos monopatines que vienen eléctricos, si yo no lo vi, tengo que dar un frenazo de repente y me asusto, mi cerebro hizo una descarga eléctrica enorme. En esa descarga eléctrica hubo una descarga de hormonas. Estas hormonas tienen que ser procesadas por el cuerpo. Cuando viene una carga así tan grande, el cuerpo no la logra procesar y el cerebro tampoco la logra procesar. A esto se le llama trauma. Entonces Freud empezó a investigar cómo era que esta energía, esta electricidad y estas hormonas después empezaban a procesarse por el cuerpo. Y se da cuenta de que esto tiene distintas maneras de expresarse porque tiene que salir por algún lugar, o sea, se genera este shock eléctrico increíble que tiene que salir por algún sitio. ¿Y por dónde sale? Se manifiesta de distintas maneras y una de esas manifestaciones es a través del cuerpo físico, o sea, la parálisis del brazo, de la pierna, un dolor de cabeza que siempre está constante,
que después se va y después vuelve, que los médicos no saben de dónde vienen, dolores de estómago ante ciertas circunstancias, los famosos nervios que me producen ansiedad, distintas manifestaciones físicas que tienen que ver con un trauma primordial en el cual el cerebro capta y deja una huella digital de aquello que sucedió. Cuando se logra procesar de alguna manera toda esta energía a través del cuerpo y a través de otros procesos, como por ejemplo el sueño, los olvidos, los actos fallidos. Actos fallidos es que yo me equivoco en una palabra cuando estoy hablando y esa equivocación me representa algo que está escondido en mi inconsciente. Entonces hay maneras de poder llegar a qué es lo que a la persona le pasa, comenzando por el síntoma, que en realidad es solo reflejo de aquel trauma original que hay que sanar. Entonces, ¿cómo hace un psicoanalista para poder resolver todos estos traumas? Escucha y ubica cuál es la verdad de ese inconsciente a través de la interpretación. Yo escucho, viene un paciente que me dice, tengo unas migrañas totales. Y voy escuchando a través de las sesiones, cada vez que me dice, tengo unas migrañas totales, ¿qué es lo que pasó antes? Yo le voy a preguntar, ¿qué pasó antes de que te diera esa migraña? Entonces me va a contar, por ejemplo, me peleé con mi marido, tuvimos una pelea horrible y luego pues me dio una migraña que no me podía levantar de la cama. A los 2 meses vuelve migraña. ¿Qué pasó antes de la migraña? Tuve una pelea horrible con mi jefe. Ahí voy ubicando qué es lo que se repite antes de que el síntoma se dé. Al ubicar qué es lo que se repite, yo voy a interpretar cuál es ese problema. El problema no es el dolor de cabeza, el problema real es qué le pasa a esa persona en las discusiones con los hombres. De ahí entonces vamos a intentar ir a un origen. Tu madre y tu padre se peleaban, tuviste tu padre muy autoritario. Bueno, vamos a dejar esta parte individual de lado. Freud enseñó a muchísimas personas que también se hicieron bastante conocidas en el mundo de la ciencia. Y una de esas personas era Carl Jung, que era psiquiatra. Y Carl en un momento dice, como buen investigador, también dice, bueno, pero Freud está hablando solamente a nivel individual. O sea, él dice, habla del inconsciente a nivel individual, pero ¿qué pasa con las masas? Porque en las masas, si nosotros empezamos a ver y a prestar atención, cada cultura y cada sociedad tienen sus propias repeticiones. Nosotros podemos decir, los nórdicos en Europa son más fríos, por ejemplo. Los latinoamericanos o las mujeres latinoamericanas son bastante más dulces en sus formas de hablar. Las mujeres españolas son, y vamos a hablar en un colectivo, que mucha gente puede darse cuenta de que es así. Entonces, ¿de dónde surge esto de que en un grupo de gente se pueden repetir ciertas personalidades? Entonces, Carl Jung sigue su investigación y concluye de que existe un inconsciente colectivo. ¿Y cómo se forma este inconsciente colectivo? A través de mitos que son universales y que se encuentran en todas las culturas. Cuando uno estudia, o sea, yo para ser sacerdotisa de la diosa estudié la mitología de muchísimas culturas y otras que me dan ganas de seguir estudiando por mí misma. La cuestión es que siempre vamos a encontrar en todas las religiones y en todas las mitologías siempre se repiten distintas historias con distintos nombres. Es decir, por eso se dice que Krishna, Buda y Jesús y Mahoma eran lo mismo. A nivel esotérico se dice que es la misma alma reencarnada. A nivel psicológico podemos decir que representan el mismo arquetipo, el arquetipo de aquel que viene a romper con un paradigma enorme y dar un salto evolutivo a toda la humanidad. Representado en distintas sociedades y en distintas culturas tenemos el mismo patrón de personalidad y el mismo patrón de conducta, con los mismos detalles, el sufrimiento, el salirse de un lugar que era completamente cómodo, se salen, o sea, Siddhartha, que se transformó en Buda, era un príncipe. Jesús hoy ya se sabe que era de un linaje de reyes y que era una de familia muy importante. Entonces, hay una ruptura, pasan por un sufrimiento, es el gatito que está aquí atrás, pasan por un sufrimiento y eso los lleva
a una sabiduría y una evolución tal que hacen un cambio de paradigma en la sociedad de la cual ellos provienen. Entonces, cuando nosotros estamos aquí evaluando distintos dioses y distintas diosas y pretendemos hacer una conexión, no es una conexión puramente mágica. El ser humano siempre llamó mágico a aquello que no podía explicar. La espiritualidad de hoy va a tener una respuesta científica mañana. Por ejemplo, muchos años atrás, antes de tanto despertar respecto de la neurología como hay ahora, no se entendía por qué una persona te podía caer bien u otra mal, o se hablaba del aura, ¿sí? De una persona. ¿Qué aura tan increíble que tiene? ¿Cómo me siento en paz con esta persona? Hoy en día ya sabemos que la electricidad de las neuronas se producen por emociones y a la vez producen emociones. Cuando una persona está meditando durante bastante tiempo y genera en su cerebro un estado de paz, esa emoción se vive y esa vibración produce un campo electromagnético a su alrededor. Lo que antes era aura, ahora ya sabemos que está producido por nuestra propia neurología. Entonces, no tenemos que enfrentar rituales a distintas diosas o a distintos dioses como un elemento puramente mágico, sino como un elemento de introspección y de autoconocimiento, en el cual a través de ese mito, a través de los rituales, el ritual que hace que mi cabeza, mi mente se concentre en aquello que yo quiero lograr en ese ritual, pero no a nivel mágico de manifestación, sino a nivel de que yo me quiero encontrar a mí misma. Yo quiero encontrar las respuestas a las encrucijadas de mi vida y por lo tanto voy a conectar con un mito como el de Hécate para vincularme desde un poder universal, desde un inconsciente colectivo, con las respuestas que yo misma guardo en mi inconsciente. ¿De dónde proviene el miedo? Cuando esas respuestas están muy reprimidas porque representan un gran cambio en mi personalidad y un gran cambio en mi vida, ahí es donde hay un tesoro para nosotros. Quiere decir que ahí está la respuesta a un verdadero cambio. No porque ese tesoro nosotros queremos abracadabra y se manifiesta, sino porque nosotros vamos a encarnar la verdadera respuesta. Nosotros vamos a ser los buscadores de esas respuestas a través de esos mitos. Y sí, vamos a empezar a tener muchísimos detalles que nos van a dar a entender qué es lo que nuestro inconsciente guarda, que nos trae tantos síntomas. Por ejemplo, no logro vincularme con hombres, no logro tener una relación sexual normal, no logro manifestar la vida que quiero, no logro concretar el trabajo exitoso que me gustaría tener. Todo esto tiene un porqué no manifiesto que está en mi inconsciente y a través de estos mitos y a través de estos dioses estamos buscando el porqué. Por lo tanto va a surgir este inconsciente, van a surgir estas respuestas. Esa va a ser nuestra transformación. Se dice que para lograr enfrentar una evolución, un desarrollo humano y una evolución espiritual hay que ser un guerrero de luz. Guerrero de luz significa que yo me enfrento aún con miedo a todo aquello que tengo guardado en mí. Y todos estamos en este viaje, no porque yo tenga este conocimiento, porque tenga estos títulos, estoy fuera de lo que significa la evolución humana, de lo que significa la evolución álmica y estoy fuera de lo que significa explorar mi inconsciente. Habré hecho miles de rituales a Hécate de distintas maneras, pero cada vez que yo guíe a uno de mis alumnos a vincularse con Hécate, voy a tener una nueva respuesta de lo que hay en mi inconsciente y de lo que tengo que modificar en ese momento o cómo lograr todo aquello que estoy necesitando a través de estas respuestas que en mi propia cabeza van a aparecer. Yo lo puedo pensar como mágico y pensar que es la diosa Hécate la que me está dando la respuesta o simplemente vincularlo desde lo psicológico. ¿Hay una energía que va más allá de mí? Sí. ¿Hay una energía que va más allá de mí que yo puedo utilizar como magia? Sí. Pero ese es otro escalón, es otro nivel. Así que empecemos por entender que todo lo que vamos a hacer a través de los rituales con dioses y con diosas está manifestando lo que nuestro inconsciente está guardado y que nos obstaculiza todos los días y nosotros no sabemos por qué. Queremos lograr una vida diferente, hay que investigar adentro de nosotros. Por eso les invito a este viaje y les invito también a que si tienen alguna duda
o aparece algún miedo, no tengan dudas en consultar, no tengan dudas en escribir, porque aquí estamos para ayudarlos a avanzar. Gracias. Si les gusta el vídeo, obviamente, como siempre, denle like, suscríbanse, compártanlo, porque esto tiene que beneficiar a muchas personas. Gracias.